Bueno, tengo el placer de presentaros a una amiga, que es María José Lozano. Ella es secretaria de la Real Sociedad Geográfica, de la cual yo también soy miembro de la Junta Directiva. Somos los raros de la Junta, los que se nos ocurre decir, anda, podríamos hacer esto, que es un viaje, una expedición. Yo siempre lo digo y ella me apoya. Yo lo que diga siempre dice, María José, sí, Manuel, tú... Así que estamos intentando que el año que viene, lo que nos va a contar es que se cumplen 150 años de esta Real Sociedad Geográfica, que es un hito. No estamos acostumbrados a tener estas celebraciones y yo creo que 150 años ya es una edad importante, ¿no? Y nos va a hacer un repaso de la historia de la Real Sociedad Geográfica. Hoy no está Miguel Gutiérrez Garitano aquí, que es un enamorado de las sociedades geográficas. Además, él creó una sociedad geográfica en Vitoria, que es la Sociedad Geográfica La Exploradora de Manuel de Iradier. Estás pasando, sin darte cuenta. y Manuel de Iradier, que era fundó esta Real Sociedad Geográfica, la Sociedad Geográfica de La Exploradora, y tiene mucho que ver con la Real Sociedad Geográfica. Así que os dejo con María José y espero que os guste la historia de nuestra Real Sociedad Geográfica. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Manuel, porque yo te llamo Manuel siempre, por haber invitado a la Real Sociedad Geográfica a este simposio, cuyo título general, La exploración, fue una de nuestras razones de ser al inicio de nuestra andadura. La Real Sociedad Geográfica hoy es una más de las sociedades científicas españolas que a escala regional o nacional pretende agrupar a los interesados en el estudio de la geografía, promoviendo, según nuestros estatutos fundacionales, el estudio de la geografía, promoviendo, de acuerdo con el adelanto y difusión de los conocimientos geográficos en todas sus ramas y en todas sus aplicaciones a la vida económica, política y social. Nació como una sociedad científica privada, pero promovida directa e indirectamente por los poderes públicos para cumplir y fomentar determinadas funciones que en esa época interesaban al Estado, como eran la expansión colonial, la enseñanza de la geografía y las expediciones científicas. En esos años, la geografía se concebía al servicio de la administración y como auxiliar de la política. Como consecuencia de ese papel jugado, son vocales natos todas las instituciones que veis en pantalla, que son instituciones estatales en el campo de las ciencias geográficas. Hablar en la actualidad de la Real Sociedad Geográfica, cuyo 150 aniversario se cumple el año que viene, como ha dicho Manuel, nos obliga a hacer dos enfoques diferentes y complementarios. Por un lado, es necesario mencionar el papel y funciones que la sociedad desempeña en el presente y sus planes y proyectos de futuro. A la vez es imprescindible tener también en cuenta el origen y la historia de la corporación. Si os dais cuenta, podemos ver en la pantalla 4 etapas de la geográfica que vienen marcados por los acontecimientos políticos y los diferentes momentos políticos del país. En 1876 se fundaba en Madrid la Sociedad Geográfica de Madrid. El principal impulsor fue, entre otros personajes de la política, la ciencia y la cultura de la época, el ingeniero, militar, cartógrafo y geógrafo Francisco Coello de Portugal y Quesada, que es la persona que veis en la foto. Con la fundación de esta nueva sociedad geográfica, Francisco Coello quiso seguir el ejemplo de otros países europeos que ya habían creado sus propias sociedades científicas para fomentar el estudio de la geografía y favorecer la expansión colonial, sobre todo en África. Os he puesto en pantalla las principales sociedades europeas y sus años de fundación. Bien, los primeros años de existencia de la sociedad fueron de consolidación para pasar posteriormente al proyecto colonial, momento en que se fundaron las asociaciones y sociedades para la exploración de África. En España se había fundado en 1868, con sede en Vitoria, la Asociación Euskara para la Exploración y Civilización de África Central, la Exploradora. Su fundador, Manuel de Iradier, que es la persona que tienen en la foto, conocerán de él que fue uno de los viajeros españoles más destacados en el continente africano. También se creó la Sociedad de Geografía Comercial, que inicia la publicación regular de la Revista de Geografía Colonial y Mercantil. Les puedo asegurar que las páginas de la Revista de Geografía Colonial y Mercantil contienen artículos y cartografía que son auténticas joyas para todo el que esté interesado en el proceso colonial español en África.
Esta revista, tras 21 años de edición, se refundió con el Boletín de la Real Sociedad Geográfica, que es nuestra revista actual. Actualmente está siendo digitalizada para ponerlo en la web de la Real Sociedad Geográfica con acceso libre para que todo el mundo la pueda consultar. Vemos cómo desde la sociedad se da un notable impulso a la actividad colonial en mayor o menor medida, pero siempre impulsando y fomentando las exploraciones al Sáhara y al Golfo de Guinea que hicieron Manuel d'Iradier, Emilio Bonelli, Enrique Dalmonte y Muriel y Joaquín Gatell. En estos años también destaca el interés de la sociedad geográfica por la educación en general y la enseñanza de la geografía en particular. Esto es debido al gran desconocimiento en cuestiones geográficas que tenía la mayoría de la población, por lo que se encargó a Martín Ferreiro, que en esos momentos era secretario general de la Sociedad Geográfica de Madrid, la edición de un libro que sirviera para enseñar geografía en todas las escuelas del país. Este manual, cuya portada les he puesto en la diapositiva, el original está en la Biblioteca Nacional. Fue redactado en poco más de 2 años e iba acompañado de unas preciosas ilustraciones de las que también les he puesto algunas. Es un trabajo de gran calidad y recientemente ha sido publicado y editado por la Real Sociedad Geográfica y la Universidad Autónoma de Madrid. En 1901, en reconocimiento a los importantes servicios y trabajos realizados durante la etapa anterior, la sociedad, bajo patronazgo de la Casa Real, pasa a denominarse Real Sociedad Geográfica. Es esta una etapa que, finalizado el periodo colonial, la sociedad reorienta sus labores al servicio del Estado, trabajando en 2 proyectos claves para España. Uno de ellos es la reforma de la nomenclatura municipal en 1916 de los municipios españoles. Fue este un proyecto por el que se modificaron el nombre de 570 municipios españoles para distinguirlos de otros que tenían el mismo nombre. Dirigido por el geógrafo, historiador y escritor Manuel de Foronda, que le pueden ver en la foto, escogió un grupo de socios de la Sociedad Geográfica y trabajó durante más de 10 años en examinar pueblo por pueblo y nombre por nombre de cada municipio. En estas nuevas 500 denominaciones municipales siempre se pretendió que los nuevos nombres se ajustaran lo más posible a las circunstancias territoriales, sociales o históricas del pueblo correspondiente. Para que os hagáis una idea de la complejidad del proyecto, entre los 9.266 ayuntamientos que constituían en esa época el país, más de 1.020 tenían idénticos nombres, sin ningún calificativo que les pudiera diferenciar del homónimo. Aunque hubo algunas revisiones posteriores a la publicación en 1916, los nuevos nombres municipales fueron aceptados más del 70%. El mapa que ven representa los municipios afectados y es una publicación de ABC Sevilla que hizo en 2016 cuando se cumplió el centenario de este proyecto. Pero también otro acontecimiento que os quiero contar de la Real Sociedad Geográfica en este periodo fue la fundación de la Unión Geográfica Internacional. En 1922, España, representada por la Sociedad Geográfica, figura entre los 7 países fundadores junto con Bélgica, Francia, Italia, Japón, Portugal y Reino Unido. Desde 1922, la Junta Directiva de la Sociedad ha constituido el Comité Nacional de la UGI, hasta que posteriormente, en 1996, se reformó el comité con el ingreso de otros organismos y entidades geográficas españolas. Desde entonces, desde 1922, que el Congreso de la UGI es cada 4 años, España ha estado representada en esos congresos participando siempre con una edición, con una aportación española que llamamos al Congreso que sea, cuyas portadas os he puesto también en esta diapositiva. Otro proyecto que quiero presentarles fue la formación de un archivo fotogeográfico español, que aunque finalmente por motivos económicos no pudo realizarse, fue muy novedoso para la época y tenía grandes perspectivas de futuro. El objetivo principal era recoger, clasificar y ordenar todos los documentos gráficos que pudieran contribuir al conocimiento de la geografía y ponerlos a disposición de los interesados, tanto centros de enseñanza como autores y editoriales de libros de texto o cualquier otra institución o particular que estuviera interesada en el tema.
La justificación de este proyecto fue la falta de conocimiento geográfico de los españoles, que queda reflejado en las citas que os voy a leer a continuación. Victoriano Ascarza decía: «Los españoles no conocemos a España. Claro está que los extranjeros tampoco la conocen o la conocen muy mal. Y desde este doble desconocimiento se derivan muchos disparates y no pocos daños». En el caso de Azorín decía: «España, el país en el que nadie sabe geografía, poca la geografía del mundo, nada la geografía de España». Y también Pío Baroja, en su discurso de ingreso a la Academia, decía: «El país necesita conocer lo más perfectamente posible su geografía, su etnia, su historia, su industria, su comercio. Yo creo que nadie que no sea un iluso puede pensar que nosotros los españoles conocemos todas esas materias». Bueno, con la llegada de la República volvemos a cambiar de nombre y nos llamamos Sociedad Geográfica Nacional. Hemos cambiado de nombre, pero no hemos cambiado nuestros fines al servicio del Estado. En esta etapa, el proyecto principal en el que toma parte la Sociedad Geográfica Nacional es la expedición al Amazonas del capitán Francisco Iglesias Brahe, conocido aviador que había protagonizado el vuelo transatlántico entre Sevilla y Bahía en el Jesús del Gran Poder. Este proyecto tenía como objetivo recuperar la tradición de las expediciones científicas españolas del siglo anterior, dirigida ahora a la zona del Amazonas, que todavía era una gran desconocida, con el fin de llevar a cabo trabajos e investigaciones en diversos campos como la geografía física, la botánica, la zoología, la geofísica, la meteorología, y también tenían idea de levantar los mapas topográficos y la cartografía a diferentes escalas. Contaba con el apoyo de las principales instituciones culturales y científicas del país. El Ártabro, que es el buque que pueden ver en la fotografía, era el buque base de la expedición y estaba dotado de los más modernos sistemas de navegación y laboratorios, y se adquirió incluso una avioneta con cámara fotogramétrica. Tenía previsto zarpar de Ferrol el 12 de octubre de 1935, pero tras varios aplazamientos debido a los enfrentamientos entre las instituciones participantes, el Gobierno decidió la suspensión definitiva de la expedición, que luego quedó olvidada tras la Guerra Civil Española. Al finalizar la Guerra Civil, la sociedad volvió a recuperar el nombre de Real Sociedad Geográfica, nombre con el que seguimos actualmente. Independientemente de todos los cambios, hay algo que no ha cambiado y son nuestros objetivos fundacionales, que es el estudio y difusión de la geografía. Por eso, la Real Sociedad Geográfica ha seguido trabajando en la realización de informes especializados sobre planes de estudio y en los últimos años en la defensa de la asignatura de la geografía en las diferentes etapas de la enseñanza. Igualmente, por sucesivos reales decretos, seguimos actuando como organismo consultivo de las autoridades competentes junto con la Real Academia de la Historia, emitiendo informes sobre cambios de capitalidad y denominación municipal. Por citar un ejemplo actual, habrán oído hablar en el año 2023 de los municipios de Villanueva de la Serena y Don Benito de la provincia de Badajoz. Estos dos municipios decidieron fusionarse, para lo cual debían proponer un nombre que representara a ambos municipios sin que destacara uno sobre el otro. Bueno, pues este informe también lo emitió la Real Sociedad Geográfica cuando ellos propusieron el nombre municipal de Vegas Altas. Por otra parte, mantenemos vivas las relaciones con otras asociaciones geográficas nacionales e internacionales. Y, cómo no, pues seguimos realizando salidas de campo, excursiones, cursos, conferencias, itinerarios urbanos. Pero todas estas actividades quedan reflejadas en una memoria de actividades que anualmente se publica en la revista de la Real Sociedad Geográfica, cuyo nombre es Boletín de la Real Sociedad Geográfica. El boletín es la más antigua de las revistas geográficas españolas y se publica ininterrumpidamente desde 1876, excepto los años de la Guerra Civil. Es, junto con la revista de Geografía Colonial y Mercantil que les decía antes, una fuente esencial para conocer la historia de la geografía española de los últimos 150 años y constituye un patrimonio cultural innegable. A esta publicación ininterrumpida de la revista se une un excepcional patrimonio documental, bibliográfico y cartográfico, que es fruto de intercambios, adquisiciones y producción científica propia.
Tenemos varias colecciones de revistas nacionales y extranjeras, obras significativas relativas a viajes y exploraciones y una cartoteca con algunos ejemplares únicos de los siglos XVI al XIX. En la pantalla pueden ver el mapa conocido como Mapa de los Jesuitas de Martínez y de la Vega. Está realizado entre los años 1739 y 1743. Es por la calidad de la representación cartográfica e información geográfica que contiene, aunque no esté terminado, es una de las piezas más notables de la cartografía española del siglo XVIII. Todo este fondo, que es propiedad de la Real Sociedad Geográfica, está custodiado en la Biblioteca Nacional y se puede consultar en la página web de la biblioteca. Y, como ha dicho Manuel, estamos de aniversario. El próximo año 2026 cumplimos 150 años, que no es poco. Y bueno, para celebrarlo estamos trabajando en un programa de actividades al que estáis todos invitados. Y para terminar, nada, os digo que han sido 150 años en los que la Real Sociedad ha sabido adaptarse a las distintas corrientes y tendencias de la evolución geográfica, siempre con el apoyo de las instituciones que representan su junta directiva, y ha sabido asumir las nuevas tecnologías que componen la geografía moderna. Pero, sin duda, la gran riqueza de la sociedad son sus socios, que representan a una gran variedad de profesiones y a los que une su vocación e interés por la geografía. Muchas gracias.